Välkomna till Stockholms universitet och institutionen som numera är inte bara för spanska, portugisiska och latinamerikastudier som vi en lång tid har varit, utan nu även har italienska, grekiska, franska och klassiska studier. Vi är en väldigt stor institution med såväl klassiska studier som latinamerikastudier som sagt. Och vi är studentrådet för denna stora institution. Här framme sitter några av de aktiva. Mitt namn är Cindy Janes och jag är ordförande för studentrådet för romanska och klassiska studier. Idag har vi äran att välkomna er hit för att få lyssna på den före detta presidentkandidaten Marcel Cloll. Varmt välkommen till Sverige. Och vi kommer även få äran att få hit en av våra gamla lärare, Fernando Camacho. Muchas gracias, Cindy, por tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes, ponentes, público, al Instituto Latinoamericano, al Departamento de Lenguas Romances y, por supuesto, a Marcel Cloll por estar aquí con nosotros en Suecia, este duro día de invierno, ¿no?, que se ha empezado a soportar. Hasta hace pocos días parecía un otoño interminable, pero la nieve por fin ha llegado al país. Me ha tocado la difícil tarea, como podéis imaginar, de presentar y moderar un poco la discusión que vamos a tener hoy día. Creo que muchos de vosotros ya me conocéis, o si no, por mi acento reconoceréis que no soy chileno, aunque he vivido en Chile muchos años y ahora estoy un poco con un pie en cada país, ¿no? Un pie en Suecia y un pie en Chile. Trabajé aquí en esta casa durante más de 6-7 años, la oficina está ahí atrás, y en este momento estoy trabajando en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, yo creo que es una grandísima oportunidad y ocasión muy especial tener a Marcel con nosotros. Realmente hacía tiempo que no teníamos una visita de ningún candidato, ¿no?, a la presidencia de Chile en este instituto. Yo soy historiador y quienes hayan leído un poco mis trabajos sabrán un poco la historia o la trayectoria que tuvo este instituto, ¿no?, a la hora de recoger propuestas democráticas, sobre todo los años de la dictadura. Por aquí pasaron dirigentes de muchos partidos políticos, también antes del gobierno de la Unión Popular, ¿no?, en la época de Frei. Estuvieron aquí distintos senadores, ¿no?, el propio Pablo Neruda pasó por aquí, Frei pasó por aquí, y también muchos otros políticos muy importantes de Latinoamérica de esos años. Yo como historiador, al leer un poco la biografía, ¿no?, de Marcel, la verdad es que sin poder evitarlo me daban ganas de preguntarle mucho por su trayectoria política de aquella época, ¿no? Me llamó mucha atención que pertenecía a la Juventud Demócrata Cristiano en la época de la Unidad Popular y también cómo ha participado en distintas actividades políticas por otros partidos y otros candidatos hasta que llegó al Partido Humanista. Yo creo que Marcel no hace falta realmente presentarlo porque es una persona que hemos tenido presente siempre, por lo menos todos nosotros que hemos leído y seguido la prensa chilena desde hace años, por sus columnas de opinión, ¿no?, que ya escribía en la época de la dictadura en diarios como La Época o La Nación, después también en revistas, algunas desaparecidas como Rocinante, también El Mostrador, el papel que jugó en el movimiento contra la tortura Sebastián Acedo, y luego también los distintos cargos universitarios que ha tenido en la Universidad Academia Humanismo Cristiano, en la Universidad Arcis, la Universidad Católica Valparaíso, etc. Claramente son universidades que por los nombres reconoceréis que tienen orientaciones muy de izquierdas o de izquierdas, y quienes hemos participado en distintos debates o seminarios académicos, pues nos hemos encontrado con él o con su nombre alguna vez. Sin embargo, lo que nos trae hoy, y a diferencia un poco de las otras actividades que se han ido programando en esta gira en Europa, quizás sea el carácter académico o pseudoacadémico que vamos a intentar darle a la intervención de esta tarde. ¿Por qué académico? Bueno, yo creo que es interesante mirar a Chile también con otra perspectiva, no solamente ya fuera del debate académico, ¿no? Muchos de los problemas de la realidad de la sociedad, del modelo económico, se entienden mejor que de un análisis un poco más universitario, con algunos datos, con algunas propuestas concretas, con algunos estudios un poco ya más en profundidad de lo que permite la entrevista o el debate televisivo, ¿no?, o la prensa. Y también ahondar un poco en lo que ha sido la evolución política
o sobre todo en las distintas orientaciones ideológicas de Chile en los últimos años del gobierno de Piñera. Es interesante observar, también es un tema que podremos conversar hoy, cómo la derecha ha sufrido una de sus peores derrotas en Chile en el siglo XX. Eso quizás Marcel pueda explicarlo mejor a qué se debe, ¿no? El hecho de que también hayan habido tantos candidatos dentro de la izquierda que se hayan presentado como independientes y no como parte de una coalición. También sería interesante analizar ese fenómeno, ¿no? El desgaste, ¿no?, de las alianzas tradicionales o los partidos políticos tradicionales de Chile, ¿no? Lo hemos visto, bueno, no solamente en la derecha, sino también en la izquierda de la Concertación. O también un dato revelador y sumamente importante es la baja tasa de participación en las elecciones, ¿no? O sea, no nos llegaba al 50% en la primera vuelta y la segunda vuelta apenas superó el 40%. Son cifras bastante bajas teniendo en cuenta que Chile goza de una democracia bastante joven, ¿no? Pinochet salió en el año 90 y supuestamente debería haber una necesidad o una ansia, ¿no?, un deseo de participar en este tipo de elecciones. Sin embargo, no lo ha habido, ¿no? Y aún menos dentro de la juventud, curiosamente, ¿no? Después de todas las movilizaciones de los estudiantes, la necesidad tan grande de una reforma educativa, el problema de las universidades, etcétera, etcétera. Un poco estos serán a grandes rasgos, ¿no?, los temas que vamos a tratar hoy. Por supuesto habrá tiempo para preguntas, tenemos hasta las 8 de la tarde. Como señaló Cindy, podemos hacer una pausa a la mitad o simplemente hacerlo de corrido y después Marcel estará con nosotros hasta que nos tengamos que ir y aprovechamos también para hablar un poco de manera informal junto con el café y los bollos. Ya antes, bueno, de darle la palabra a Marcel y limitar ya mi intervención, algunas de las propuestas, ¿no?, que había notado yo y consideraba que eran interesantes para tratar, pues eran vislumbrar cuáles han sido los fracasos, ¿no?, de la Concertación y la Alianza en estos 23-24 años de democracia que hemos tenido en Chile, los cuales se ven reflejados claramente en el resultado electoral que hemos tenido recientemente. ¿Cuáles serían las principales características, ¿no?, de esta elección última en relación a las anteriores? Una pregunta que se lleva haciendo, ¿no?, en Chile, muy interesante, si existe la posibilidad de una alianza entre los distintos candidatos de izquierda que se han presentado como independientes. ¿Dónde queda Salvador Allende hoy día, ¿no?, el uso de la figura de Salvador Allende? ¿A cuáles de los candidatos Salvador Allende se podría acercar más? Si realmente se identifica a Salvador Allende todavía con el Partido Socialista, o si hay algunos de los candidatos, o son los candidatos de la izquierda independiente que recogen los valores de Salvador Allende. Luego un poco llegar al presente, ¿no? Interesante la situación que se va a encontrar Michelle Bachelet. ¿Cuál es el desafío de la nueva alianza, ¿no?, de la nueva izquierda? ¿Realmente se van a cumplir las promesas? ¿Lo tiene fácil? ¿Lo tiene difícil? ¿Cómo se va a abordar el tema de la educación? Si uno pregunta a los académicos, hay una inquietud muy grande, sobre todo en las universidades privadas pequeñas. La tendencia es que parece que van a desaparecer, pero ¿quién va a cubrir a todo ese estudiantado que no va a poder continuar en la universidad privada? El tema de la igualdad de género, el tema de los pueblos originarios, un tema pendiente, la agenda chilena, y el uso de los recursos naturales, ¿no? El modelo económico, la perspectiva social y ambiental son dos de los principales temas que recogió Marcel en su campaña electoral, y yo creo que una mirada un poco más académica, como lo es él, nos puede ayudar a entender mucho mejor cuáles son los retos que tiene Michelle Bachelet en estos próximos 4 años y cómo se puede resolver. Y luego ya me gustaría también un poco, Marcel, que nos comentaras cuál es tu idea, ¿no?, tu proyecto de tu viaje a Europa. ¿Qué esperas de la comunidad chilena en Suecia? ¿Qué esperas de la comunidad chilena en otros países europeos? ¿Cómo es encontrar la comunidad chilena acá? Porque se habla mucho de la comunidad chilena en Chile, aparecen las noticias, se trata como una comunidad bastante activa, pero luego cuando uno llega aquí, pues a lo mejor se lleva sorpresas o encuentra una realidad diferente a la que uno se ha recreado, ¿no?, en su imaginario
desde Chile. A mí mismo me pasó cuando yo vine a Suecia desde Chile hace ya 9 años. ¿Y cuáles son tus planes políticos en los próximos 4 años? Y como ves, todo un desafío. Pero creo que es posible. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Mira, yo te propongo una cosa. Originalmente esta exposición iba a ser una cosa un poco más académica, que yo puedo circunscribir achicarla, digamos, para entrar en los temas más políticos y que además me parecen más interesantes, digamos, desde el punto de vista de... Entonces, voy a hacer ese planteamiento general de una visión desde la economía y desde la temática ambiental, de una visión crítica del modelo de desarrollo, y después entro en esos temas más políticos, que tienen que ver con esto, ¿no? Pero que es importante para mí, por lo menos, situar la discusión en un contexto histórico y en lo que es la centralidad de todos los problemas políticos, que es la cuestión económica, ¿no? La distribución de la renta, el devenir de las clases sociales que en todo pueblo, a partir del capitalismo, se desempeñan. No sé si te parece. Muy bien. Bueno, mira, yo lo que quiero hacer, primero que nada, una visión crítica del modelo económico chileno. Pero yo no puedo hablar del modelo económico chileno sin hacer un poco de historia. Y la historia es larga, ¿no? Tampoco voy a hablar de toda la historia, pero sí quiero situar algunos elementos importantes, porque así como las personas y los pueblos, ¿no? Estamos situados en un tiempo, en un momento y somos el resultado de una historia, lo es también Chile. Chile es un país latinoamericano y nace al mundo con América, y América nace al mundo como el resultado de la expansión del capitalismo en Europa. Junto, y esto lo dice Wallenstein en su tesis sobre el sistema mundo, ¿no? Nace este sistema global, mundial, y América Latina empieza a jugar un rol importante. Y juega un rol importante en la medida en que permite al modelo capitalista de producción global expandirse, fortalecerse y generar una gigantesca acumulación. Algunos economistas han perdido un poco su tiempo calculando aproximadamente cuál sería el valor presente hoy de la riqueza que sale del puerto de Cartagena de Indias, en Colombia, al tiempo de la colonización, y se estima más o menos en valor presente una suma equivalente a 3 veces la riqueza global del planeta. Entonces, nosotros de alguna manera somos herederos de esa historia. Toda la primera parte de la existencia de Chile como país latinoamericano son 300 años donde se produce un profundo y gigantesco proceso de acumulación capitalista, donde tanto la esclavitud como la disposición de recursos, de patrimonio natural, de riqueza natural, se puso a disposición de este proceso gigantesco de acumulación. De alguna manera venimos desde allí. Las luchas por la independencia en América Latina ponen en juego 2 proyectos, 2 modelos de sociedad. Uno, la visión de Sarmiento, civilización o barbarie, que es la visión, el proyecto modernizante que se construye a partir de las luchas de la conquista de la independencia en América. Se levanta este proyecto en donde, inspirado por la visión europeizante, ¿no?, se entendía Europa como la civilización y el mundo indígena, el mundo africano, ¿no?, la herencia de los pueblos africanos que fueron llevados en virtud de la esclavitud, son vistos como la barbarie. Y ese modelo inspirador de muchas políticas, y fue fundamentalmente el modelo que inspira la construcción de los estados-nación en el siglo XIX, la construcción de este estado oligárquico, gobernado por los descendientes de quienes ostentaban el poder en la época de la colonización. Ese es el proyecto inspirador. Frente a ese proyecto
que está instalado en el siglo XIX, está la otra mirada, el otro proyecto ideológico, que es el de José Martí, que resume muy bien en su libro Nuestra América, y que es una visión completamente opuesta, que plantea la urgencia y la necesidad de construir una América sin la importación de modelos desde el mundo europeo. Y entiende la visión y la importancia de incorporar en la construcción institucional, en la construcción del lenguaje, en la construcción de los valores y de las formas culturales que se desplegaban, la incorporación tanto de la herencia europea como de los pueblos originarios y de los pueblos africanos. Ese modelo que estaba en contraposición al modelo de Sarmiento, el que de alguna manera se viene confrontando en la construcción de América a partir de las luchas de la independencia. Y el modelo económico chileno, de alguna manera, es una reinstalación de aquellas oligarquías que habían ido progresivamente perdiendo el poder político a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, porque si bien el siglo XIX en América fue un siglo de construcción de estados oligárquicos y excluyentes, en el siglo XX se instala una nueva dinámica. Los sectores emergentes, ¿no? Los sectores obreros, campesinos, los campesinos que de alguna manera estaban vinculados a los pueblos originarios, porque la conformación del campesinado latinoamericano es un campesino que tiene raíces indígenas, ¿no? Y en consecuencia tiene una cosmovisión, una mirada de su forma de actuar en el mundo muy distinta a la visión occidental. Bueno, el siglo XX es un proceso en el cual los sectores postergados, los sectores subalternos van tomando posiciones. Y parte el siglo XX con la Revolución Mexicana, el esfuerzo de los sectores postergados, Villa y Zapata, miembros y pertenecientes a ese sector campesino vinculado a tradiciones más bien de pueblos originarios que de visiones europeizantes, logran derrotar a la oligarquía terrateniente mexicana y alumbran en procesos de reivindicación y resistencia en América Latina durante todo el siglo XX, ¿no? Bueno, durante ese periodo, largo periodo, la oligarquía terrateniente, financiera y minera, vinculada a la minería, fue progresivamente perdiendo el poder. El año 1973, se produce el golpe de Estado y se inicia un proceso de reconstrucción del poder de esa oligarquía que había disminuido su capacidad de influencia durante la segunda parte del siglo XX. Esa es, muy resumidamente, la historia que precede al golpe militar y que precede a esos cambios contrarrevolucionarios que acontecen con la dictadura militar. ¿Qué es lo que en definitiva se instala en esa iniciativa histórica, en ese proceso de transformación y de contrarrevolución que la dictadura militar establece? Empieza a construirse un nuevo modo de organizar la producción, empieza a construirse un nuevo orden político. Es importante también decir que con el golpe militar en Chile, en el año 73, el 11 de septiembre, es reconocido, se entiende ese hecho histórico como la encarnación, es la forma en que se materializa el proyecto neoliberal en el mundo entero. Ahí parte, ¿no? Porque se establecen dos hechos históricos. El año 48, la Sociedad de Montpellier, cuando define el proyecto ideológico del neoliberalismo, y el año 73, el 11 de septiembre del 73, cuando se encarna ese modelo ideológico en proyectos políticos concretos, y el golpe militar en Chile
inicia en el mundo entero el proceso de instalación y de construcción de esta forma de producción económica y de esta forma de organización política y social, que es lo que se entiende como el neoliberalismo y que para muchos de nosotros es una forma de capitalismo salvaje, tardío, que de alguna manera recoge, y eso es importante decirlo, es un nuevo impulso del capitalismo frente a la caída de la tasa de ganancia, frente a la crisis que experimentaba el capitalismo en esa época y que sigue experimentando. La respuesta fue un modelo de capitalismo brutal que estaba dispuesto a ir mucho más allá y reducir considerablemente los derechos sociales y económicos que se habían alcanzado en el proceso de lucha y de conquista social y política que había experimentado el siglo XX, no solamente en Chile, sino que también en el mundo entero, ¿no? Es en el siglo XX que está la Revolución Cubana, que está la Revolución Soviética, y que permitió un foco de resistencia y de recuperación de derechos y de instalación de derechos en el mundo entero para la clase obrera. Bueno, con el golpe militar en Chile del 11 de septiembre se inauguran aquellas experiencias políticas que en el mundo entero comienzan a reducir los derechos económicos y sociales y los derechos políticos. Muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué hace el modelo económico chileno? Instala, aplica ciertas políticas que no son independientes, son vistas, ¿no?, como técnicamente necesarias, pero que en definitiva tienen un sentido y razón política. Se liberan los mercados. ¿Por qué era importante la liberación de los mercados? El argumento es la eficiencia económica, ¿no?, el aumento de la productividad. Pero finalmente la liberalización de los mercados tiene un sentido único, ¿no?, la posibilidad de subir los precios de tal manera de asegurar la realización del capital y de la ganancia del capital, así como la privatización de empresas públicas. Las empresas públicas, ¿qué es lo que tienen? Tienen una característica importante: generan un excedente productivo. Mientras están en el sector público y son estatales, ese excedente productivo se destina a la producción, al financiamiento de bienes públicos, de bienes sociales, la educación, la salud, la construcción de viviendas sociales, ¿no? Son, por decirlo así, un espacio de generación de excedentes que cuando son de carácter público es un excedente que se socializa. Cuando son de carácter privado es un excedente que se destina a engrosar e incrementar la tasa de ganancia del capital, que es el sentido y razón del capitalismo. Es muy importante no perderse de vista que la razón de ser del orden capitalista es la generación de un excedente, de un profit, de una acumulación que permite a una clase no solamente enriquecerse, sino que tener el poder, el control y el dominio de la sociedad en general. Por lo tanto, todas estas políticas tienen una lectura técnica, una legitimación mecánica, racionalista, pero finalmente siempre detrás de estas políticas hay un sentido, razón político, y que es fortalecer el proceso de acumulación y de concentración de la riqueza que tiene el capital. Lo mismo con la apertura de la economía. Cuando se abren las economías, ¿por qué es importante abrir las economías? Porque en el escenario de una economía abierta, como el capitalismo no es una experiencia local, y eso es importante tenerlo presente, el capitalismo es una experiencia global. América Latina se inventa como una necesidad del desarrollo capitalista, que es un fenómeno global. Entonces, la apertura de la economía permite necesariamente abrir los espacios de inversión del capital multinacional, sobre todo en aquellos recursos que son estratégicos para el desarrollo. El cobre, el petróleo, el salitre, el litio, los bosques, los recursos pesqueros. Es importante entonces tener una economía abierta para que pueda el capital multinacional transitar a lo largo de las distintas economías. La flexibilidad laboral es otro factor importante, ¿no? Nosotros entendemos y sabemos que uno de los costos más importantes del proceso de producción es el trabajo, es el salario. Por lo tanto,
para aumentar la tasa de ganancia, yo tengo que bajar los costos de producción. Y el salario es un costo de producción, ¿no? Y es una cosa bien mecánica, ¿no? Casi es como una ley física, ¿no? A medida que aumentan los salarios, la tasa de ganancia disminuye. Y a medida que disminuyen los salarios, la tasa de ganancia aumenta. Eso lo dijo ya hace muchos años atrás un clásico economista, un economista clásico, David Ricardo. Eso es materia conocida, ¿no? Pero hoy día se disfraza de eficiencia, ¿no? Y además se disfraza de sentido público y de sentido social, porque se dice, si nosotros flexibilizamos el mercado laboral, van a poder trabajar más mujeres y van a poder trabajar los jóvenes, ¿no? Incluso pueden trabajar por menos tiempo, por menos horas. Y en el fondo lo único que hacen con la flexibilidad laboral es favorecer el proceso de acumulación de capital e incorporar, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Capital humano a la producción a tasas de salario más bajas y con menos derechos sociales. La otra cuestión importante de la dictadura militar fue la transformación de la democracia política en una democracia privada, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de entender el fenómeno reciente de las elecciones presidenciales, ¿no? Que nosotros nos enfrentamos con una sociedad política que entiende la participación en los procesos electorales de la misma manera que entienden su participación en la compra y selección de productos en un supermercado. Y eso es importante porque la revolución neoliberal, la instalación del neoliberalismo, implica la mercantilización no solo de la actividad económica, sino que de toda la práctica social y política. La idea de convertir esto de que un ciudadano vota y participa en política en un ciudadano que vota pero que consume un producto político es muy importante a la hora de asegurar el control social y impedir los procesos de participación política que hacen dificultoso el proceso de instalación del nuevo patrón económico, el modelo económico. Ahora, lo que se instala en Chile entonces es no solo un modelo económico, no solo es un sistema neoliberal. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo lo entendemos nosotros este modelo? Como un proceso de acumulación, de concentración de riqueza y de incremento de la tasa de ganancia. Básicamente, el modelo nosotros lo entendemos como un patrón de acumulación. Lo que se instala en Chile es por excelencia un patrón de acumulación, un mecanismo de generación de riqueza y de ganancia de capital, que al mismo tiempo, ¿no?, se explica por dos factores fundamentales. ¿Dónde está la fuente de esta acumulación? ¿Cuál es la riqueza que se acumula? La explotación del trabajo, básicamente, un proceso de empeoramiento sistemático y gigantesco de desigualdad, y por otro lado, un incremento en la extracción de la renta económica que está implícita en los recursos naturales. La depredación de recursos naturales y la explotación del trabajo son la fuente principal y por excelencia de acumulación de este modelo que se reinstala en Chile a partir de la dictadura militar y de políticas económicas especialmente orientadas a favorecer ese proceso de acumulación sobre la explotación del trabajo y la explotación de la naturaleza, y que de alguna manera se vincula a los orígenes del capitalismo, al capitalismo originario, inicial, de 500 años atrás, que para expandirse, para desplegarse, requirió dos elementos centrales: 400 años de esclavitud y 3 planetas completos sacados de América Latina en valor presente para generar esta riqueza y esta acumulación gigantesca que significó el capitalismo, y que frente a la crisis actual del capitalismo requiere una vez más reinstalar mecanismos de gigantesca capacidad de acumulación de riqueza y de extracción de riqueza. Y hoy día eso lo vemos, vuelve a América Latina, vuelve en nuestros pueblos latinoamericanos este mecanismo descarnado de derechos sociales,
desacoplado de principios y valores políticos que habíamos logrado alcanzar durante el siglo XX como una suerte de lucha y de trabajo político para contrarrestar los impactos del desarrollo capitalista. Bueno, el modelo económico tiene algunas características estructurales. La primera y fundamental es que el actor económico, ¿cuál es el agente económico por excelencia? Son los grupos económicos. Los grupos económicos en Chile son extremadamente poderosos, están presentes en todos los ámbitos de la sociedad humana, no en todos los ámbitos de la economía, sino que de la sociedad humana. Están presentes en la educación, en la salud, están presentes en la actividad minera, en la actividad pesquera, en la actividad forestal, están en recursos estratégicos como el agua, como el cobre, están en los bancos. Prácticamente no hay ningún área de la vida pública, política, social y económica de los chilenos en donde los grupos económicos no tengan, están en la prensa también, donde no tengan una palabra que decir y una política que aplicar. Hay datos que son contundentes para entender la importancia de estos grupos económicos. Los multimillonarios en Chile tienen una presencia, una participación en el Producto Interno Bruto equivalente al 25%. El doble de lo que los multimillonarios en Estados Unidos capturan de la riqueza, que llega al 12,5%. O sea, las familias multimillonarias duplican la capacidad de acumulación en Chile que en Estados Unidos. Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, el padre de todos los capitalismos, tiene una capacidad de acumulación, ¿no? Una tasa de acumulación inferior a la que existe en Chile. El grupo Luxi, que es el más importante y uno de los financistas más destacados de la actual presidente de Chile, la señora Bachelet, Andrónico Luxi, solamente en un año, entre el 2010 y el 2011, duplicó su patrimonio de 11.100 millones de dólares a 19.200 millones de dólares, prácticamente el doble, ¿no? Solamente en un año. Nosotros hemos calculado que aproximadamente una familia como esta tiene un ingreso diario equivalente a los 4.000 y 5.000 millones de pesos por día, ¿no? Más o menos. Estos son los grupos estratégicos, son los agentes económicos por excelencia que están presentes prácticamente en toda la vida pública del país. Hay otros datos que nos permiten darnos cuenta del país en que nosotros vivimos, el carácter monopólico de la economía chilena. Aproximadamente el 96% y más de las exportaciones chilenas la hace un 1% de las empresas. El modelo económico chileno tiene su fuerza y su dinámica en el sector exportado. La exportación de cobre, la exportación de harina de pescado, de celulosa, la exportación agrícola, básicamente es el motor de la economía chilena. Si la economía chilena crece como crece, si la economía chilena se despliega en el mundo como se despliega actualmente, dice relación con la fortaleza, la dinámica que tiene el sector exportado. Más del 96% de las exportaciones chilenas las hace un 1% de empresas que son las mega empresas, las grandes empresas. Esas empresas apenas dan un 10% del empleo, menos del 10% del empleo, y además cubren más del 85% de la facturación doméstica. Es decir, la producción interna la hace también en un 85%, solo un 1% de empresas que son las mega y grandes empresas. Esa es alguna de las características. Ahora, esas exportaciones, ¿quiénes las hacen? Precisamente los mismos grupos económicos. Nosotros podemos decir con relativa certeza, ¿no?, que
hay evidencia abundante de la existencia de este modelo rentista de acumulación. Por ejemplo, en la minería. En la minería, el recurso más importante, es el cobre, ¿no? Es el producto mineral más determinante de la actividad minera en Chile. Al término de la dictadura militar, cerca del 90% de la producción de cobre la hacían empresas estatales. Cerca del 90%, Codelco. Al día de hoy es el 27% producción estatal y más del 70% producción privada, multinacionales, que están hoy día explotando el cobre. Las ganancias de estas empresas anuales superan los 30.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de la educación son 10.000 millones de dólares. Y el presupuesto de la salud en torno a los 5.000, 6.000 millones de dólares. De la salud en general. Por lo tanto, no es poca la cantidad de recursos y de capital y de excedentes productivos que salen del país hacia el extranjero producto de la explotación de cobre. Ahora, al mismo tiempo, estas empresas dan menos del 0,5% del empleo, o sea, prácticamente el aporte en términos de empleo es despreciable y pagan muy pocos impuestos. Tienen un conjunto, pero indeterminado, de mecanismos de incremento de los costos para reducir la utilidad y de esa manera pagar menos impuestos. Por ejemplo, pueden hacer hasta el 80% de inversiones en crédito y cuando ellos remesan utilidades pagan un 4% de impuestos. Cuando remesan un 4% de impuestos, ¿por qué? Ellos remesan utilidades sobre la base de pagar créditos, ¿no? Entonces, si ellos traen capital fresco, al remesar utilidades tendrían que pagar un 35%, pero al remesar pago de créditos, el costo de impuestos es un 4%. Y obviamente, ellos hacen prácticamente todas sus inversiones con créditos asociados, amparado por el decreto ley 600, que es la ley que regula la inversión extranjera. Pagan muy pocos impuestos. Hay otros elementos, hay otros factores que tienen, ¿no? Por ejemplo, el costo de pertenencia, que es un invento muy siniestro, ¿no? Incluso no es de la dictadura, es de la concertación, ¿no? El año 93 hubo una reforma tributaria en Chile que permitió que los inversionistas extranjeros que estaban presentes en la minería se pagaran a sí mismos el costo de pertenencia. ¿Qué es lo que es el costo de pertenencia? El costo es el pago que hay que hacerle al dueño del mineral, el cobre, por la pérdida de este patrimonio. Porque como es un producto agotable, el uso de esta riqueza es una pérdida al mismo tiempo, ¿no? Es una descapitalización. Entonces, ¿de qué manera se compensa al propietario de este recurso con la pérdida de este patrimonio? Pagando el costo de pertenencia. Y la ley reconoce al inversionista extranjero como propietario de los recursos minerales. ¿Y por qué? Porque existen las concesiones plenas. Eso es un invento del señor José Piñera. ¿En qué consisten las concesiones plenas? En que la ley minera obligaría al Estado de Chile, en caso de una nacionalización del cobre, a pagarle al inversionista extranjero el valor presente, hoy día, del flujo futuro de todos los ingresos y utilidades que genera la explotación mineral hasta la extinción del yacimiento. Ese es más o menos, entonces, en virtud de esa ley, es decir, que le da, en definitiva, la propiedad del mineral al inversionista extranjero, lo que hace la ley tributaria es autorizarle al inversionista a que se pague a sí mismo un costo de pertenencia por la extinción, por el desgaste del mineral. Otro mecanismo que tienen para evitar el pago de impuestos es las pérdidas que producen en los mercados futuros, vendiendo a futuro a precios inferiores a los que finalmente se materializan, y siempre Chile
tiene pérdida en el negocio de los mercados futuros. En consecuencia, la actividad minera en Chile da poco empleo, muy poco empleo, prácticamente despreciable, ¿no? Porque estadísticamente menos del 0,5% de algo, estadísticamente es cero, ¿no? Se aproxima a cero. Es despreciable en términos de empleo, pagan muy pocos impuestos, no se hacen cargo de los impactos ambientales. En el norte de Chile la minería es una lacra desde el punto de vista del agua, porque utilizan de manera exacerbada el recurso hídrico, el agua. Se necesita para el proceso productivo. La mayoría de estas actividades, la gran mayoría, la maciza mayoría de estas actividades están en el norte de Chile y entonces están reduciendo el agua para las comunidades indígenas, para las comunidades campesinas, para las mismas ciudades que tienen hoy día severas limitaciones por el uso del agua, a más que lo contaminan, lo destruyen y los bordes costeros donde desembocan toda la contaminación del agua que produce la minería termina destruyéndose. Entonces no se hacen cargo de los impactos ambientales, no son un aporte importante en términos de empleo, que es una manera que uno puede medir el impacto positivo de una actividad económica respecto al desarrollo económico, y tampoco generan gran cantidad de empleo. Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos esta doble cara de las actividades económicas que tienen un gran impulso a partir de la dictadura militar. Son un proceso de acumulación de capital y de concentración de la riqueza sin generar, por otra parte, impactos sociales o ambientales positivos. Entonces, nítidamente, claramente, en el caso de la minería y del cobre, lo que vemos y de lo que somos testigos es de un proceso puro, neto, de acumulación y concentración de la riqueza, y no un fenómeno de desarrollo. Por eso decimos que el modelo económico chileno es un modelo de acumulación de capital y no es un modelo de desarrollo en el sentido estricto de la palabra, que junto con actividades económicas se van desplegando mejoras en los niveles de salud, de educación, aumentos del empleo, un mejoramiento cualitativo en tanto en términos morales, digamos, inmateriales, y en términos materiales. No se verifica esto con la minería. Al mismo tiempo somos testigos de un proceso de apropiación del cobre por parte de multinacionales que hoy día tienen presente en su cabeza un proyectos mineros de cerca de 100.000 millones de dólares. Cosa que es grave para el desarrollo del país, porque a ellos no les importa. Esto tienen que tenerlo presente. No les importa el precio del cobre. A nosotros sí nos importa que el precio del cobre esté alto. A ellos no les importa. Porque ellos utilizan, ellos producen el cobre en Chile, lo traen a Europa, lo refinan, o lo llevan a Australia o a Canadá, lo refinan, y el negocio para ellos no es la producción originaria del cobre, sino el refinamiento, la refinación del cobre y la producción de todos los productos y subproductos que vienen del uso de este mineral, ¿no? Por lo tanto, a ellos lo que les conviene es que caiga el precio internacional del cobre, disminuir el precio y no aumentarlo, porque de esa manera el margen de ganancia que ellos hacen en los procesos productivos posteriores son lo que les interesa, ¿no? A nosotros los chilenos sí nos interesa que el precio del cobre esté alto, porque de eso depende el financiamiento del Estado y los bienes públicos, ¿no? Por lo tanto, además, tienen un grave impacto sobre la producción energética. La energía hoy día en Chile, que es un problema grave, porque durante el gobierno de la señora Bachelet se crearon más de 43 centrales termoeléctricas altamente contaminantes sobre la base del uso del carbón, por la necesidad de estos grandes y megaproyectos mineros. Y hoy día tenemos el proyecto de Hidroaicén, que lo van a aprobar, que exclusivamente se hace y se requiere y se necesita para suministrar energía a estos megaproyectos mineros, y no precisamente para aumentar la luz de que disponen los hospitales, los colegios, las escuelas, las universidades, ni la gente en su casa. Bueno, ¿en qué otros sectores nosotros podemos apreciar el carácter de acumulación capitalista por excelencia y no de desarrollo que tiene el modelo chileno? En las pesquerías.
la actividad pesquera es otro factor importante del desarrollo capitalista chileno de los últimos 30, 40 años. Prácticamente todas las pesquerías en Chile se han visto sobreexplotadas y tienen procesos de agotamiento del recurso que son impactantes, ¿no? En los últimos 30 años a nivel mundial se ha multiplicado por 3 la extracción de recursos pesqueros y se entiende que eso ha significado una crisis de la disposición de vida marina en los mares del mundo, ¿no? Bueno, nosotros en 20 años multiplicamos por 8 la extracción de recursos pesqueros, por 8. Esto significó prácticamente la desaparición de las pesquerías y una lucha encarnizada entre la industria pesquera y los pescadores artesanales por las cuotas de pesca que terminan con una ley de pesca que le entrega el 95% de las cuotas de captura a la industria pesquera, que da menos del 6% del empleo. Y los pescadores artesanales en general, que producen el recurso, el alimento para las familias, ¿no? Y que de lo que depende más o menos entre 50.000 y 70.000 familias vinculadas a la actividad pesquera, bueno, se vieron reducidos al 5% del recurso. Y esto ha generado graves problemas de desarrollo social, empobrecimiento de los pescadores artesanales, que constituyen básicamente un sector vulnerable, ¿no? Porque trabaja sin derechos sociales, sin pago de cotizaciones previsionales, sin salud. Y lo importante de decir respecto a esto, que las leyes de pesca que sucesivamente se han sucedido en el curso de los últimos 20 años han sido el producto de la intervención absolutamente descarada de grupos económicos en la legislación. Los parlamentarios que han operado las leyes de pesca siempre han estado vinculados incluso a la propiedad de empresas pesqueras. Básicamente el grupo Angelini, que es el más importante, que se fortalece en el país en los últimos 40, 50 años como grupo económico, debe su concentración de riqueza y su expansión como grupo económico precisamente a la actividad pesquera y a su vínculo especial con el Partido Demócrata Cristiano, de donde han tenido siempre el apoyo y la influencia por los vínculos que hay entre la política y entre este partido y el grupo Angelini. Este grupo Angelini, por ejemplo, representa más o menos las ventas del grupo Angelini, el 8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Las ventas del grupo Angelini son cerca del 8%. Es una cifra no despreciable. Sin embargo, en relación al aporte en materia de impuestos, no supera el 1%, es menos del 1%, y en materia de empleo genera menos del 0,2% del empleo, ¿no? Grupos económicos preponderantes que están presentes en esta actividad pesquera tienen una importante presencia en las variables que generan acumulación de capital, que son las ventas, pero en aquellas otras variables que uno podría asociar al desarrollo y al aporte al desarrollo, no tienen prácticamente ninguna. En materia de empleo, despreciable, y en materia de impuestos tampoco son un gran aporte. Lo mismo ocurre con el sector forestal. El sector forestal es uno de los responsables del problema mapuche, ¿no? La expansión de la industria forestal en Chile no solamente ha significado una destrucción despiadada de los bosques nativos chilenos, prácticamente en la plataforma continental ya no quedan bosques, están en la 11ª y 12ª región y en algunos sectores de la precordillera, pero desde Santiago, desde Concepción a Puerto Montt, prácticamente el bosque nativo ha desaparecido, ¿no? El bosque nativo chileno tiene características endémicas especiales, son especies que no están en otra parte del mundo, en su tiempo de maduración está entre los 500 y los 2000 años, tiene especies completamente naturales de esa zona del planeta, y esas han sido depredadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde llueve, ahí es donde está la base, el suelo fértil
para desarrollar las plantaciones. Y entonces lo que ha ocurrido es una disminución de la frontera del bosque nativo, una expansión de la frontera de plantaciones como pino y eucalipto. Y hoy día hay regiones en Chile, en Concepción, en donde más del 50% de la superficie de la comuna es plantación. Y al mismo tiempo son las regiones más pobres de Chile. Están dentro de las comunas más pobres de Chile aquellas que tienen mayor presencia de industria forestal. Asociado a esto está la celulosa, perteneciente, la celulosa y las plantaciones forestales, a dos grupos económicos, el grupo Mate y el grupo Angelina. Estas empresas forestales han sido las que finalmente han reducido en el último tiempo la importancia de la tierra mapuche. Y el conflicto mapuche de hoy, eso hay que tenerlo presente porque a veces se pierde el debate, ¿no? El conflicto de los mapuches actualmente no tiene que ver con la usurpación de tierras que sufrieron con la colonización española de hace 500 años atrás. Tiene que ver con la colonización del Estado de Chile y de los grupos económicos, donde han perdido en los últimos años más de 50.000, 60.000 y hasta 100.000 hectáreas con el proceso de expansión de la industria forestal. Y el gran problema que hoy día tiene, y por eso que normalmente el conflicto mapuche se expresa en incendio de bosques, en incendio de camiones forestales, el problema es con la industria forestal. Bueno, esta industria forestal es la segunda o tercera más importante industria a nivel de las exportaciones, ¿no? Tiene asociado a la industria forestal graves problemas de pobreza y de conflictos sociales, como el conflicto mapuche y el conflicto social. Y una vez más nosotros acá verificamos que al mismo tiempo que se expande una industria tan importante como la industria forestal y que está en manos del grupo Angelini y del grupo Mate, se asocia a esa expansión problemas sociales graves. El conflicto mapuche, los problemas de pobreza y los conflictos ambientales, destrucción del agua. El sur de Chile hoy día está siendo desertificado precisamente por la presencia y la expansión indiscriminada de plantaciones forestales que tienen una capacidad de absorción de agua gigantesca. Entonces, en el sur de Chile, donde llueve todo el año, tenemos graves problemas de sequía. Incluso está llegando hasta la 8ª región, Temuco y esa zona del Gualmapu, es donde están apareciendo problemas de sequía por la presencia indiscriminada y no regulada de empresas forestales que constituyen otro de los grupos económicos más importantes. El modelo económico en Chile se manifiesta, bueno, esto es más o menos lo que ocurre en 3 grandes sectores productivos. Importante señalar también que un recurso estratégico para cualquier país, que es el recurso hídrico, el agua, está regulado por lo que se llama el Código de Aguas, un invento de la dictadura militar que convirtió el agua en un bien económico. Estableció la diferencia entre los propietarios de la tierra y los propietarios del agua, de tal manera de crear un mercado para el agua, ¿no? Hoy día, a partir de ese nuevo código, mucha gente inscribió derechos de agua sin tener necesidad de ello, ¿sí? Simplemente para generar un mercado del agua. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que terminó de esa manera entregándose este recurso a los grandes conglomerados económicos. ¿Por qué? Porque son los que mayor capacidad de pago tienen. Y hoy día todos los derechos de agua de uso no consultivo, es decir, que no se consume, ¿no? Que se usa, por ejemplo, para producir energía eléctrica, en 100% está en manos de multinacionales que producen energía eléctrica. Endesa, por ejemplo, tiene cerca del 80% de esos derechos. Y el uso consultivo, o sea, del agua que se consume, está en manos de la minería y de la agroindustria, ¿no? Y ahí están los problemas de sequía y problemas severos que nosotros tenemos de agua en Chile. Y hay datos que no se conocen, ni siquiera en Chile. Pero si uno se mete un poco en el tema del agua,
a las puertas de Santiago, algunas comunas que están a 100, 150 kilómetros, la gente está haciendo sus necesidades en bolsas de plástico, porque no tienen acceso al agua. Y hace mucho tiempo que no tienen. Los ríos han sido secados. Es impresionante ver cómo ríos que antes, hace pocos años atrás, tenían un flujo importante de agua, hoy día no pasa ni siquiera un hilito de agua. El problema del agua en Chile es gravísimo. ¿Y tiene que ver con qué? Con este código de agua que crea un mercado, un gran negocio para el agua, que permite que las grandes empresas mineras, las grandes empresas agroindustriales y las grandes empresas hidroeléctricas se apropien del agua y terminen hoy día siendo de enormes niveles de escasez para las comunidades campesinas, para las comunidades indígenas, incluso para ciudades importantes como Iquique, Antofagasta y Calama, cuya calidad del agua es pésima y tienen problemas importantes de suministro, que a veces se cortan y de manera preocupante hoy día se está instalando la preocupación por el problema del agua. Eso es más o menos lo que tiene que ver con recursos naturales. ¿Qué pasa con la desigualdad? Y con esto termino para entrar en los temas más políticos, que los podemos ver Después de la pausa. ¿Ah? Después de una pausita. Para que... En Chile la desigualdad es, creo, o pienso, y se dice y se comenta, el país más desigual en materia de riqueza. Aquí hay cosas que son insólitas. Ya les dije ya que los multimillonarios duplican en capacidad de acumulación en Chile que en Estados Unidos. La diferencia entre el 5% más rico y el 5% más pobre, cuando termina la dictadura militar, y yo no quiero con esto defender a la dictadura militar, porque hay veces que cuando he dicho esto, me dicen, bueno, entonces usted preferiría que volviera a la dictadura. No estoy diciendo eso. Solamente estoy dando un dato para que ustedes vean cómo exponencialmente ha crecido la desigualdad. Cuando termina la dictadura militar, el 5% más rico ganaba 140 veces más que el 5% más pobre. Cuando termina la dictadura de Ricardo Lagos, llega a 220 veces. Y hoy día, al final de la dictadura de Sebastián Piñera, están sobre los 350 veces. El salario mínimo está en torno a los 200.000 pesos, que son como $400 más o menos. $400. Pero la mitad de los trabajadores chilenos, la mitad, trabaja por menos de 250.000 pesos, $500, la mitad. Y cerca del 70-80% está en menos de 600.000 pesos. Las mujeres, la mitad de las mujeres chilenas que trabajan, su ingreso mensual promedio es menos de 220.000. Esto explica un fenómeno grave, adicional, que es el endeudamiento. El 70% de las familias en Chile tienen un endeudamiento equivalente a 9 veces su salario mensual, su ingreso mensual. 9 veces. Nosotros estamos frente a una crisis de endeudamiento gravísima y una crisis de ingreso. La pobreza, en consecuencia, medida en términos de necesidades, ¿no? Y no de estos indicadores que utilizan a veces que no son muy eficaces, ¿no? Si nosotros calculamos la pobreza como la calcula según el método en Chile, que equivale a 2 veces la canasta la canasta básica, ¿no? La disposición de calorías, ¿no? 2.000 calorías diarias, lo que cuestan 2.000 calorías diarias, que es más o menos lo que se estima necesario para que una persona no se muera, se calcula que 2 veces ese valor equivale al ingreso para calcular la pobreza. Si yo lo calculo a la manera chilena, la pobreza está más o menos en torno a los 2,6 millones de personas. Pero si yo aplico el método norteamericano, que son 3 veces, ¿no? 3 veces las 2.000 calorías, estamos en 5,9 millones de personas. Y si hago un cálculo equivalente a la medida a la línea de pobreza que calcula acá la Oficina de Estadísticas de Europa, ¿no?
que es equivalente al 60% de la mediana del ingreso, que es un cálculo bien sofisticado, pero es más o menos, no importa. Para que vamos a explicar algo, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero si usamos la línea de pobreza, de acuerdo a la metodología europea, la pobreza en Chile llegaría a más de 7,5 millones, ¿no?, de personas. Y si calculamos en función de las necesidades y de los costos de la vida, que aquí yo me estoy dando cuenta que es bastante más barato, no sé si bastante más barato, pero en algunos casos vivir en Suecia es más barato que vivir en Chile, ¿no? Bueno, si yo lo calculo a partir de las necesidades mínimas, los niveles de pobreza en Chile superan los 15 millones de personas, ¿no? 9 de 10 chilenos no llega a fin de mes, entendiendo la pobreza no como aquellas personas que viven debajo de los puentes, sino que pobreza en términos económicos es aquel que con los ingresos que dispone no termina adecuadamente de cubrir sus necesidades mínimas en un sentido mínimo, ¿no? Y nosotros calculamos eso en un sentido mínimo, para que ustedes tengan una idea: comprarse un abrigo cada 10 años, ¿eh? Salir a pasear 2 veces al año. Esas son las consideraciones cuando nosotros hablamos de mínimo. Y llegamos a un nivel de pobreza en Chile de gente que no cubre esas necesidades de 15 millones y son 17 millones. Entonces, la situación es gravísima. Los ricos en Chile no son un 10%, son menos del 1%. 1% de chilenos son los que realmente tienen y pueden decir que en Chile tienen una vida cómoda, que permiten cubrir sus necesidades. Hay otros 2 temas importantes que me gustaría, 3, ¿no?, resumidamente contarle, que tiene que ver con la desigualdad. El sistema de previsión, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de previsión privado, no el que tienen acá, que es solidario, digamos, de reparto, ¿no? Es un sistema que se basa en la acumulación privada, personal. Bueno, hoy día se calcula que aproximadamente el 60% de los trabajadores, que son como 10 millones, o sea, estamos hablando de 6 millones de trabajadores, va a terminar con una jubilación inferior a los $100 mensuales. Estamos hablando de 6 millones de personas. $100. No, perdón, $200. Son 100.000 pesos. 100.000 pesos no es lo mismo que $100. Son $200. Menos de $200. Son 6 millones de personas. El sistema AFP es una máquina de transmisión de financiamiento de los grupos económicos. La gran mayoría de estos recursos entran al sistema AFP y se utilizan para financiar grandes inversiones de los grupos económicos. Y al mismo tiempo que los trabajadores van a tener pensiones indecentes, estos recursos se utilizan para financiar megaproyectos de inversión, ¿no?, que no tienen ningún sentido social. Los trabajadores no tienen ningún derecho sobre estos fondos. El sistema, como utiliza este capital, lo utiliza para inversiones especulativas y sobre todo fuera del país. El año 2008 perdió el 60% del fondo, más o menos. Se perdió. Y tiene una rentabilidad histórica de menos del 2%. El sistema AFP es una fábrica de pobreza, ¿no? Pero al mismo tiempo que no genera, porque esto es lo que importa decir, ¿no? Esto es lo que a mí me permite dar el argumento de que en Chile tenemos un modelo de acumulación de capital y no un modelo de desarrollo basado sobre la explotación del trabajo y la sobreexplotación de los recursos naturales. En el caso de la AFP verificamos de nuevo lo mismo: una gran máquina de generación de fondos, de capital para financiar la inversión, pero su sentido, su razón de ser, que es pagar pensiones, francamente no cumple su objetivo. Y eso que hoy día el sistema es mejor, porque hasta el año 2007, de la reforma que se hizo durante la administración de Bachelet, el 50% de los trabajadores no iba a tener nunca una pensión. Nunca iba a tener una pensión. ¿Y por qué no la iba a tener? Porque el requisito era que por lo menos usted tenía que tener 250 meses habiendo impuesto en el sistema. Y como la mitad de los trabajadores no lo hacían, porque tiene trabajos esporádicos, porque no alcanza a generar ese nivel de capitalización individual, la mitad de los trabajadores se iban a quedar sin pensiones. Entonces, ¿qué se hizo con la reforma? Se crea el pilar solidario. ¿Qué significa eso?
que aquel que no alcance a tener una pensión por el sistema AFP va a ser el Estado el que le pone una pensión mínima que es inferior a los, que es en torno a los $150 más o menos, $150 por mes. El sistema hoy día se puede dar el lujo de no pagar pensiones porque es el Estado el que va a asumir por él la tarea de pagar estas pensiones. En materia de salud, que es otro grave problema, nosotros tenemos el sistema de salud en Chile realmente nadie lo puede creer. Los hospitales dan atención, hay gente que el sistema público atiende al 80% de los chilenos, que son los pobres, que son las mujeres, que son los viejos, que son los niños, ¿no? Usted puede tener que esperar hasta 3 años para que le hagan una operación urgente, ¿no? Pero porque no tenemos suficientes especialistas en el sistema de salud pública, ¿no? No hay atención mental, el 85% de las necesidades de salud mental no son cubiertas, ¿no? Y no hay atención dental tampoco, ¿no? Y las horas de espera en los hospitales son enormes, 8, 10, 12 horas. La gente se muere en los hospitales, o se muere en sus casas sin atención, ¿no? Y estamos hablando del 80% de los chilenos que no tiene cubiertas sus necesidades de salud. Y para el resto, que está en el sector privado, tienen que hacer copagos gigantescos y tampoco tienen cubiertas sus necesidades ni de salud mental ni de salud dental. Por lo tanto, el problema de la salud en Chile es gravísimo. Sin embargo, para que ustedes vean una vez más un nicho de negocio, el Estado tiene convenios con las clínicas privadas. Y solo el año pasado, por lo menos $1.500 millones se le pasaron al sector privado para que hiciera algunas prestaciones de salud a los que están en el sistema público, ¿no? Como los hospitales no dan abasto, como los hospitales no tienen las camas suficientes ni los especialistas, entonces hay algunos planes que algunas personas pueden recurrir y que como el Estado a través de su sistema no se los otorga, se los hace a través del sector privado. Pero el sector privado cobre, y no poco. Los traspasos de recursos desde el sector público al sector privado llegaron el año pasado a más de $1.500 millones. Aproximadamente 4 hospitales de alta complejidad que se dejaron de construir, cerca de 300.000 nuevos empleos en el sector público y un conjunto no despreciable de centros de atención primaria. O sea, la salud, incluso la salud pública, hoy día es un nicho de negocios para el proceso de acumulación de capital. Eso en materia de salud, eso en materia de educación. Y el otro tema gravísimo, con el cual voy a terminar, es la situación de los trabajadores. En Chile hace 40 años que no hay derecho a huelga, que la persecución sindical es un problema grave, que no existe la negociación interempresa, que existe la libertad sindical, o sea, usted puede tener hasta 50 sindicatos por empresa, ¿no? Los trabajadores no tienen hoy día asegurado ningún derecho en sus puestos de trabajo. El sistema de la contratación por honorario sin contrato de trabajo es un fenómeno masivo, incluso en el sector público, que tenemos más del 60% de los trabajadores en el Estado que tienen contrato a honorario, o sea, no tienen derecho a salud ni derecho a la pensión de vejez. Y además los niveles de horarios de trabajo en Chile, las horas promedio de trabajo llegan a las 12 horas. 12 horas. Bueno, ese es el Chile visto desde mi perspectiva. Tengo que reconocer que yo no soy objetivo, no me interesa la objetividad. Nunca he hablado con sentido científico. No nos olvidemos que el mismo Nietzsche decía que la verdad no existe, que hay hechos y que aquí lo que hay son interpretaciones de los hechos. Y que la verdad termina siendo siempre la interpretación del poder. Y yo no tengo la interpretación del poder, tengo la interpretación de los que sufren, de los marginados, de los trabajadores, de los estudiantes, de los enfermos en los hospitales. Yo miro las cifras y que yo soy economista, miro estas cifras y este es el país que yo veo. Creo que es un país que es bastante cercano a la realidad y eso tiene implicancias políticas. Y de esas, si quieren, podemos hablar en la segunda parte de esta exposición para intentar contestar todas esas preguntas
políticas que tienen que ver con esto, que a mí para mí es importante que ustedes conozcan estas cifras porque son las que a mí me avalan para pensar desde el punto de vista político. Eso es. Muchas gracias.